Problema de los 3 puntos aplicado a patrones de interferencia. Vamos a ver qué es el problema de los 3 puntos, su caso simple, su caso compuesto, la definición de qué es un patrón de interferencia, la regla de las Bs, las excepciones que tiene la regla de las Bs, los elementos necesarios para aplicar el problema de los 3 puntos y al final vamos a ver cómo calcular los espesores, ya que tenemos algunos datos obtenidos acerca de o con el uso de el problema de los 3 puntos. Vamos a ver. El problema de los 3 puntos plantea que podemos definir las características de rumbo y echado de un cuerpo geológico cuando son descritas por un plano a través del conocimiento de 3 puntos ubicados en él, de los cuales tenemos que conocer la altitud y la ubicación, o que en su defecto podemos medir o inferir mediante mediciones del mapa o en las aclaraciones del enunciado, ¿no? En algún ejercicio. El caso simple, el caso más simple del problema de los 3 puntos es aquel en el que tenemos 2 puntos, en este caso el punto 1 y el punto 2, en la misma altura. Mientras que tenemos un tercer punto en otra curva de nivel. Sabemos, por la definición de rumbo, que 2 puntos en un mismo plano ubicados a la misma altura nos definirán el rumbo de esta estructura, y para el echado lo podemos calcular mediante una fórmula. Pero vamos a verlo. Ahora, en el caso compuesto del problema de los 3 puntos, tenemos 3 puntos de los cuales conocemos ubicación y conocemos altitud, pero a diferentes cotas de nivel. Este caso lo vamos a transformar, o vamos a buscar transformarlo en un problema simple, en un caso simple del problema de los 3 puntos. Algunas fórmulas que tenemos que recordar y que yo sugeriría que apuntaran y que siempre tuvieran bien presentes es las fórmulas para calcular el echado o buzamiento. Hay varias maneras de calcularlo, aquí les estoy presentando dos, y esto es mediante el ángulo tangente de la diferencia vertical, la diferencia de alturas que hay entre los puntos, estos 2 puntos que están a la misma altura, el tercero que está debajo, y divididos por la distancia horizontal que los separa. Esto lo vamos a ver. O también lo podemos calcular como el ángulo coseno de si conocemos la potencia real de un estrato y su potencia vertical. También es posible calcularlo de esta manera y ya después veremos algunas implicaciones. El patrón de interferencia, según el doctor Gilberto Silva Romo, en su libro de Elementos de Cartografía Geológica, define al patrón de interferencia o de afloramiento como la geometría que define la distribución de las unidades y estructuras geológicas. Esto es, cómo se están representando los contactos de los planos con la topografía, ¿verdad? Tenemos algo que conocemos como la regla de las Bs. Según el Manual de Trabajo Geológico de Campo, publicado por la UNAM, la regla de las Bs establece que en un arroyo perpendicular o semiperpendicular al rumbo de una superficie estructural, el contacto forma una V, cuyo vértice apunta casi siempre en la dirección del echado. La cuestión con la regla de las Bs es que tiene unas excepciones. La relación puede no cumplirse cuando el valle fluvial tiene la misma inclinación que nuestro estrato. Cuando nuestro estrato o nuestra estructura geológica tiene la misma inclinación que el valle fluvial, ahí no se cumple la regla de las Bs, así como tampoco se cumple cuando la superficie geológica o la estructura geológica que estamos mapeando tiene una menor inclinación que el valle fluvial. Si el valle fluvial tiene más inclinación que nuestra estructura geológica que estamos mapeando, tampoco se va a cumplir la regla de las Bs. Vamos a verlo aquí. En el caso A, suponiendo que en el literal A, suponiendo que la parte del diagrama esquemática que se encuentra más hacia la izquierda es la parte norte y la parte que está más hacia la derecha es la parte sur, y en el diagrama en planta diríamos que el norte está en la parte superior y el sur en la parte inferior, vemos
que nuestro cuerpo tabular, nuestra estructura geológica, nuestro estrato, está abusando en dirección norte. Si vemos en el corte que está realizando nuestro valle fluvial, nuestro río, podemos ver que el vértice precisamente que forma el contacto de la topografía con nuestra estructura genera una V y ese vértice apunta precisamente en dirección al buzamiento. En el caso del literal B, estamos viendo un caso particular que es un estrato o una estructura horizontal. ¿Qué pasa con estas estructuras horizontales? Tampoco se está cumpliendo la regla de las Bs, porque aquí diríamos, es que esto está apuntando hacia el norte y por lo tanto nuestra estructura está abusando hacia el norte. Sí, pero habría que observar con mayor detalle y ver que siempre sigue a la curva de nivel. Los cuerpos horizontales van a ser paralelos a las curvas de nivel. Sus límites van a ser paralelos a las curvas de nivel. Esto lo tenemos que tener siempre en mente. También aquí la regla de las Bs no nos está siendo útil. En el caso del literal C, vemos la excepción en la que el valle fluvial tiene una mayor inclinación que nuestro cuerpo geológico. Por lo tanto, aquí también estamos viendo una de las excepciones. Estamos viendo que nuestro cuerpo en el diagrama pues, es claramente apreciado que está buzando hacia el sur. Sin embargo, como la inclinación del valle fluvial es mayor, la B se oculta o la B cambia la dirección y nos estaría dando un falso positivo. Estos son casos que pueden presentarse, pero no son comunes o no suelen ser tan comunes y por lo común la regla de las Bs puede ser muy fiable. ¿Cómo podemos remediar esto? Pues precisamente a la hora de que saquemos el echado de nuestra estructura, podríamos ver que la tendencia del valle fluvial es mayor y entonces inferir allí este pequeño contratiempo que nos estaría generando esta B invertida. En el caso de tenemos la otra excepción en el que el valle fluvial y la estructura geológica tienen la misma inclinación, como podemos ver de la misma manera aquí no se forma una B, pero también es un caso particular. En el E podemos notar que la B en el valle fluvial, su vértice está apuntando hacia el sur y en el diagrama podemos ver que efectivamente la regla de las B se cumple y también es importante aquí notar que entre menor o menos marcada esté la B, como sería este caso, podemos notar que el cuerpo tabular es más vertical. Lo podemos apreciar totalmente aquí. Cuando el cuerpo es vertical, la regla de las Bs no se cumple. En el valle fluvial solo veríamos al cuerpo coincidir con la topografía, pero no se formaría ninguna B. Conforme vayamos inclinando, por ejemplo, si hiciéramos que la unidad del literal F comenzara a abusar en dirección hacia el sur, poco a poco veríamos que se va formando una ligera V aquí y entre más pronunciada sea la V, mayor índice de horizontalidad tendría nuestra unidad. Esto es la regla de las Bs. Algunos elementos que necesitamos tener en cuenta a la hora de generar nuestro problema en los 3 puntos es conocemos la posición de cuando menos 3 puntos en el mismo plano estructural. Pueden estar 2 en la misma altura, como dice en el punto 2, tenemos 2 en una altura y otro en diferente, o tenemos 3 en diferentes alturas, pero todas sobre el mismo plano estructural. Si esto lo tenemos, entonces es posible aplicar el problema o la metodología de resolución del problema de los 3 puntos. También podemos hacer un poquito de patrón de afloramientos, o sea, más bien podemos diseñar el patrón de afloramientos si conocemos la posición y rumbo y echado en un punto perteneciente al plano geológico, o sea, si tenemos un dato preciso allí de rumbo, echado y la posición en la que está el plano, podemos también diseñarlo a partir de ello, pero eso sería otra metodología que no vamos a ver aquí. También podemos hacer un patrón de afloramientos si conocemos al menos 2 rectas paralelas contenidas en este plano que estamos queriendo escribir, o si se tienen 2 secciones ortogonales entre ellas, donde una de ellas corresponde al corte paralelo a la estructura. Estas son las consideraciones que tendríamos que tener en caso de querer calcular o de querer generar nuestro patrón de afloramiento. Por el momento solo nos vamos a concentrar pues en
lo que atañe a los primeros 2 puntos que corresponden al problema de los 3 puntos. El procedimiento. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a identificar las escorrentías que existen en nuestro mapa. ¿Cómo las vamos a identificar? Pues vamos a comenzar a observar dónde están las alturas mayores, las menores, cómo se van moviendo las curvas de nivel o cómo se comportan las curvas de nivel para poder generar precisamente dónde están las escorrentías y con esto podernos apoyar posteriormente a la generación de nuestro patrón de afloramientos y la corroboración mediante el uso de la regla de las veces que ya hemos visto. El segundo punto es identificar si se trata de un problema de carácter simple o compuesto del problema de los 3 puntos, o si acaso podemos aplicar el problema de los 3 puntos. Habrá casos en los que no podemos hacer uso de él. Si es de carácter simple, lo único que vamos a hacer es el buzamiento, lo vamos a obtener mediante la fórmula de lechado, que la conocemos y que sabemos que es para calcular el lechado. Ya vimos que es la diferencia vertical entre la diferencia horizontal, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Si es un carácter compuesto, lo que vamos a buscar va a ser transformar este carácter compuesto a un carácter simple. Vamos a ver un ejemplo, ahorita no lo voy a leer, dejo esto para que lo puedan leer si quieren ustedes a mayor detalle, pero vamos al caso práctico. Aquí tenemos un mapa, en el cual tenemos datos de que hay una estructura geológica que aflora en el punto C, en el punto B y en el punto A. Sabemos que ahí aflora, que ahí es el techo o que ahí está una estructura geológica que nosotros queremos determinar con solo esos 3 puntos por dónde va aflorando a lo largo de nuestro mapa. Cuando hacemos trabajo de campo no podemos caminar todo lo que querramos porque a veces es imposible o no tenemos el tiempo o no se puede pasar por alguna situación, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer uso de técnicas, en este caso la del problema de los 3 puntos, para determinar por dónde irían nuestros contactos. Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos el punto máximo, el punto mínimo y el punto medio. Y en el transecto del punto máximo al punto mínimo lo vamos a medir qué distancia hay así en planta, tomamos nuestro escalímetro y medimos y decimos, bueno, del punto A al punto C, sin tomar en cuenta la escala por el momento, vamos a decir del punto A al punto C hay 10 centímetros, ¿ok? Y yo sé que el punto A está ubicado en la cota 300. El punto C está en la 700 y el punto B está en la 500. Entonces yo sé que si esto está en 300 y esto está en 700, a lo largo de esta recta, que no es una recta, sino es la representación en planta de un plano inclinado, tengo yo aquí máximo, mínimo, punto medio, y entonces yo sé que entre estos 2 puntos máximo y mínimo existe un punto tal que tiene la misma altura que el punto medio. Y entonces yo lo que voy a tomar va a ser decir, voy a dividir de tal manera este segmento que yo pueda obtener una cota similar al punto medio. Esto es, yo sé que entre 700 y 300 hay 400 metros. Y yo digo, necesito un 500, entonces 500 es un múltiplo de 100. Entonces yo divido estos 400 metros que hay de diferencia entre 4, porque ahorita me es conveniente. Si por ejemplo en vez de eso tuviéramos múltiplos de 20, pues entonces dividimos este transecto en pequeños segmentos de 20 metros para que precisamente en algún momento uno de nuestros puntos coincida con el punto medio. Entonces, ya que lo hemos hecho, trazamos, dividimos el segmento AC, dijimos que medía 10 centímetros, entonces yo lo voy a dividir entre 4 y entonces de aquí, del punto A al primer punto rojo, tengo 2.5 centímetros, otros 2.5 centímetros, otros 2.5 centímetros y los últimos 2.5 centímetros. Entonces yo digo, si este está en A está en 300 y C está en 700 y ya lo dividí y sé que este plano se comporta de una forma tabular, o sea, que quiere decir que su pendiente es constante, entonces yo puedo decir, bueno, ya lo dividí yo de tal forma que es equispaciado, porque entonces su pendiente es constante,
Y yo puedo decir entonces, si aquí tengo 300, aquí tengo 400, aquí tengo 500, aquí tengo 600 y bueno, pues vuelvo a subir a 700. Pero aquí tengo un punto importante. El punto que está aquí marcado en verde está en la misma cota que B. Estaría a la misma altura. En nuestro plano formado, que está formando nuestra estructura o que describe nuestra estructura, el punto que tengo ahí en verde corresponde a un punto que se encuentra en el mismo plano y a la misma altura que el punto B. Y sabemos por definición que dos puntos ubicados a la misma altura en un plano definen la dirección o rumbo de dicha estructura. Entonces, si nosotros unimos este punto con el punto B y trazamos una línea, esta línea se convierte en nuestra línea de rumbo. Y si nosotros sacamos una paralela que pase aquí también y la pasamos por el punto que equivale a 600 y la pasamos por el punto que equivale a 700 y la pasamos por el punto que equivale a 400 y por 300, estaríamos ya definiendo un poco más cómo se está comportando nuestro plano. Estamos viendo zonas de nuestro plano. Toda esta línea en nuestro plano vale 300. Toda esta línea en nuestro plano vale 400. Toda esta línea vale 500. O sea, toda la superficie que toca esta línea de nuestro plano tiene la misma altura. ¿Ok? Ahora, si sacamos nosotros una perpendicular al rumbo, ¿qué obtenemos? Pues el echado. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿yo cómo sé para dónde se inclina, no? Sí, ya sé que la línea morada que les estoy presentando aquí, pues es el echado, ¿no? Porque es perpendicular, es la línea de echado, es la línea de dirección del echado. Pero yo, ¿cómo digo? ¿Busa hacia el punto A o en dirección hacia el punto A? ¿O busa en dirección hacia el punto C? Pues muy fácil, lo podemos ver así, ¿no? ¿Dónde está mi punto máximo? ¿Dónde está mi punto mínimo? ¿Y dónde está mi punto medio? Y el buzamiento va a ir por lógica hacia la cota más baja. Entonces aquí estaríamos diciendo que nuestro buzamiento, como podemos mirar en la línea morada, tiene una dirección norú-suré, pero el buzamiento va realmente en dirección sur-suré. ¿Sí? Ok, ya que tenemos esto que hablamos, tenemos que ubicar los puntos de intersección de las curvas de nivel con las rectas de rumbo, estas rectas paralelas que trazamos, que describen al plano geológico. Esto es colocar un punto donde la curva de nivel y la de rumbo coincidan en altura, donde las líneas que trazamos, estas líneas paralelas que están describiendo a nuestro plano, intersectan con un valor igual al de la topografía, quiere decir que en ese punto el plano y la topografía coinciden y por lo tanto la estructura aflora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que por ejemplo tenemos esta de 300, entonces sabemos que en el punto A aflora porque ese es un dato que ya teníamos, pero vemos que siguiendo esta recta que está sobre nuestro plano y que define la altura del plano 300, vemos que también coincide con la topografía y por lo tanto aflora en ese punto en esta sección. ¿Cómo saqué esta línea de 200 y de 100 que no teníamos antes? Bueno, pues ustedes pueden medir la distancia que hay de aquí a aquí, la pueden medir con su escalímetro y sobre esta misma reproducirla. Y así ustedes estarían manteniendo esta constante que nos está dando la pendiente de nuestro plano. Recordemos que como es un plano uniforme o lo suponemos uniforme, pues podemos suponer que la misma distancia que hay de aquí a aquí que nos permite bajar 100 metros en nuestro plano, pues va a ser la misma que se va a requerir, por ejemplo, de 300 a 200 en el mismo plano. Y entonces donde encontremos, por ejemplo, yo aquí tengo 500 y yo busco curva de nivel 500, cruza aquí con la de 500, 500, 500 y así, donde cruza 100, 200, 300, 400, aquí vuelve a cruzar con 400, 500, aquí cruza 600, 600, ya no vuelve a cruzar, aquí cruza 700 y aquí 800. Una vez que ya tenemos estos puntos, lo que vamos a hacer es unir estos pequeños marcadores que hemos colocado siguiendo la lógica de la topografía y la tendencia general que veamos del contacto o del patrón de afloramiento.
Entonces vamos a agarrar sencillamente y nos vamos a ir a ver. La topografía va por aquí. Y voy a ir uniendo de tal manera que siga una lógica. Por ejemplo, de aquí yo no puedo unir aquí y luego irme para acá y luego regresar para acá. O sea, tenemos que tener cierta lógica. Esto se va a ver luego se nota cuando, por ejemplo, se vería muy raro que aquí yo pusiera esto, luego lo jalara para acá, luego lo mandara para allá. No, se vería extraño, ¿no? Se vería un poco raro. Entonces vamos a tener que mantener un poco esa lógica de decir, a ver, ¿qué parece más coherente, ¿no? Con lo que hemos visto. Y una vez que los unamos, esto estaría definiendo ya nuestro patrón de interferencia, ¿sí? Ya nuestra línea que está aquí en rosa o en morado o como ustedes la vean, la línea que estamos viendo aquí es la línea que define dónde está aflorando nuestra unidad geológica o nuestra estructura geológica. Aquí podemos ver dos líneas y a lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿qué está pasando, no? Lo que está ocurriendo es que nuestro plano está inclinado, ajá, y recuerden que el buzamiento va en dirección hacia el suré, y entonces una parte de este cuerpo aún se encuentra sepultada en esta sección, en la parte suré. Entonces, es como si ustedes estuvieran viendo algo así. Yo tengo aquí mi plano que estoy describiendo y un cuerpo rocoso, ¿no? Que todavía le sopreyace. Entonces yo veo aquí dos líneas. Veo esta línea donde está el contacto de la unidad que está sobre de mi cuerpo geológico que estoy describiendo. Aquí hay un contacto y aparte veo este otro contacto que es donde esta unidad está suprayaciendo a otra. En el caso del mapa, la unidad que está más arriba sería esta que está al surú, perdón. Luego tendríamos esta que si les quedó dudas, recuerden que pueden escribirla en la cajita de los comentarios o pueden mandarlas por correo y a veces tardo en contestar, pero procuro contestar siempre. Tenemos el cálculo de espesores. Para realizar el cálculo de espesores, que es algo importante en geología, necesitamos hay varias opciones, pero aquí yo les voy a presentar dos. Y para estas dos necesitamos unos conjuntos muy específicos de datos. Tener el espesor vertical y el echado del cuerpo que queremos calcular, de su espesor, y tenemos el espesor que tenemos que tener o el espesor horizontal y el echado. O sea, ¿qué hay de dos? O tenemos espesor vertical y echado, o tenemos espesor horizontal y echado. Y ustedes dirán a lo mejor, ¿no? Bueno, el echado sí sé cómo es el buzamiento. Pero, ¿y el espesor vertical a qué se refiere? Bueno, el espesor vertical corresponde a aquel espesor que se mide desde el techo de una estructura hasta el piso de la misma de forma vertical, totalmente vertical. Como podemos ver, True Thickness, aquí que lo vemos, es el espesor real, el espesor verdadero, el vertical, aquí lo tenemos, y el horizontal. ¿Sí? Ok, entonces si tenemos el espesor horizontal y el echado, podemos calcular el espesor real. Pero también podemos calcularlo si tenemos el espesor vertical y el echado. ¿Esto cómo se vería en un caso práctico? Pues por ejemplo, si aquí hicieran un pozo alguien dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un pozo. Y hace un pozo y dice, encontré esto a 10 metros y tiene un echado esta estructura además de 10 grados. Y luego bajé 100 metros y encontré el piso de la misma estructura. Y entonces yo digo, mira, pues tengo el espesor vertical porque hice un pozo vertical. Y entonces yo digo, tengo 100 metros de espesor vertical y ya conozco el echado. Por lo tanto, puedo calcular qué espesor real tengo aquí. ¿Sí? ¿Cuáles son las fórmulas? Pues para el primer conjunto que estábamos hablando, el espesor real se calcula como el coseno del echado de buzamiento
por el espesor vertical. Si se dan cuenta, son fórmulas muy simples. Ahorita vamos a ver un caso práctico. Para el segundo conjunto, que era el del espesor horizontal, vamos a ocupar en vez del coseno el seno del echado. ¿Ok? Entonces, supongamos que lo tenemos así como en este cubo diagramático, considerando que la línea negra aquí está representando el espesor vertical, ya que se encuentra ortogonal al plano horizontal, tiene un espesor de 100 metros y que la línea azul, esta que tenemos aquí, representa al espesor horizontal cuya magnitud es de 173.2 metros, que podríamos conocer o no, pero en este caso pues queremos ver cómo convergen a lo mismo, ¿no? Necesitamos calcular el espesor real, esta línea roja, y el espesor real recordemos que es el espesor que se encuentra perpendicular a ambos planos. Tenemos que definir a nuestro cuerpo tabular. Tenemos un plano aquí, tenemos otro plano acá, y la distancia que hay en perpendicular a ambos corresponde al espesor verdadero, ¿no? Entonces, vamos a usar la primera. Recordemos que nuestro buzamiento, nuestro echado era igual a 30 grados. Si vemos, estamos usando coseno de 30 grados por el espesor vertical, que sabíamos que era 100, y nos da que el espesor real es 86.6 metros. Para la segunda ecuación, estamos usando el espesor horizontal, que era de 173.2 metros, por el seno, aquí cambió, de 30 y nos vuelve a dar lo mismo. Por lo tanto, ambas fórmulas van a terminar convergiendo siempre. ¿Ok? También se puede calcular una vez que ya realizamos un corte geológico. Cuando nosotros realizamos un corte geológico, podemos medir mediante el método gráfico y haciendo uso de la escala proporcionada en el mapa, podemos medir precisamente, ¿no? Tenemos aquí un plano, tenemos aquí otro plano de nuestro corte geológico, y entonces tomamos nuestro escalímetro y medimos con mucha precisión, con la mayor precisión que podamos, perpendicular a ellos, medimos precisamente el espesor real, o podemos medir el vertical, o también podemos obtener el horizontal. Ya dependerá al gusto de cada quien. Solo recuerden que el método gráfico siempre presenta el problema de la precisión. ¿Por qué? Porque tenemos errores instrumentales. Hay veces que los espesores, cuando los dibujamos en nuestras secciones, son tan pequeños o que no alcanzamos a medirlos por la resolución que tienen nuestros aparatos de medición. Entonces, si pueden apoyarse de fórmulas matemáticas, casi siempre es más efectivo. Por último, les quiero recordar y quiero que quede bien claro que el espesor real siempre, siempre va a ser menor al espesor vertical u horizontal. Si ustedes midieron un espesor vertical de 100 metros, su espesor real siempre va a ser menor a esos 100 metros. Si ustedes midieron 150 metros de espesor horizontal, el espesor real siempre va a ser menor. Si ustedes a la hora de hacer los cálculos sacan un espesor real mayor al espesor vertical o al espesor horizontal, tengan cuidado, algo están haciendo mal y entonces tienen que reconsiderar la metodología que están realizando. Por mi parte es todo, espero que les haya quedado muy claro, espero que este video les sea de mucha utilidad. Ya saben que cualquier comentario lo pueden poner en la caja de comentarios, valga la redundancia, o mandarlo por correo electrónico. Dejo mi correo en la parte inferior. Hay un proyecto de asesorías precisamente de estos temas de geología estructural, un poquito de geología de campo, temas relacionados con geofísica que estamos realizando los días sábados. Si alguno se quiere sumar a esta iniciativa, todo es gratuito. Lo único que tienen que hacer es escribirme que están interesados en esto, leer un pequeño reglamento de convivencia que tenemos para el grupo de WhatsApp. Todo esto se está llevando por WhatsApp y Zoom, y los días sábados estaríamos viéndonos de vez en vez para ver temas relacionados con esto o algunos temas de interés y dudas que puedan tener. Pasen un excelente día, tarde o noche, y recuerden, cuando saben hacer algo, es fácil. Y si no saben hacerlo, tampoco tiene nada malo. Todos pasamos por eso en algún momento.